La mañana del funeral de mi marido, me desperté con la extraña sensación de que ya me había despedido de él meses atrás. Ricardo había estado muriendo lentamente durante 2 años. El cáncer tiene esa forma de obligarte a guardar luto por alguien que aún respira. Esperaba lágrimas, esperaba vacío, pero lo que no esperaba era descubrir que el hombre con el que había enterrado mi corazón había estado viviendo una vida completamente diferente. Me llamo Elena y tengo 68 años. Durante 40 años, creí saberlo todo sobre mi matrimonio. Estaba equivocada. El tanatorio olía a lirios y cera para suelos. Esa combinación sofocante que sigue a la muerte allá donde va. Me senté en primera fila con el vestido negro que había comprado 3 meses antes, cuando todos sabíamos que Ricardo no vería las Navidades. Mi hijo Marcos se sentó a mi lado, su mano tocando ocasionalmente mi hombro en esos breves y obligatorios gestos de consuelo que parecían más un trámite que un afecto genuino. Detrás de nosotros, tal vez unas 30 personas se habían reunido, colegas de trabajo de Ricardo, algunos vecinos, parientes lejanos que aparecían en eventos familiares como adornos de temporada. Nada fuera de lo común, nada que me preparara para lo que vino después. Ella entró justo cuando comenzaba el servicio. Joven, quizás 35, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño respetuoso y un vestido negro que parecía caro. La había visto antes. Había sido la cuidadora de Ricardo estos últimos 6 meses, la mujer que la agencia de paliativos había recomendado cuando yo ya no podía encargarme sola de su cuidado. Sara, creo que se llamaba. Había sido profesional, eficiente, y yo le había estado agradecida por su ayuda durante esas horribles semanas finales. Lo que me pareció extraño fue cómo se sentó en la tercera fila, no con el personal médico o hacia la parte de atrás como podrían hacer otros proveedores de servicios. Se sentó como si fuera de la familia. Y cuando miré hacia atrás durante el himno inicial, vi algo que me encogió el estómago. Estaba llorando con el sollozo desesperado y ahogado de alguien que ha perdido a un amante, no a un paciente. El servicio transcurrió en una neblina de condolencias genéricas y lecturas del Eclesiastés. Me encontré observando a Sara más que escuchando al párroco. La forma en que se secaba los ojos no era la simpatía profesional de una cuidadora, era dolor puro, del tipo que viene de amar a alguien y perderlo. Después del entierro, mientras la gente se agrupaba alrededor de la sepultura manteniendo esas incómodas conversaciones triviales que tienen lugar en los funerales, me excusé para tomar un poco de aire. El responso se celebraba en el salón parroquial, pero necesitaba un momento a solas antes de enfrentarme a otra hora de «lo siento mucho» e historias incómodas sobre Ricardo que ya había oído una docena de veces. Estaba caminando de vuelta a mi coche cuando oí voces que venían de detrás del cobertizo de mantenimiento, justo fuera de la vista del grupo principal. Una era la de Marcos. Reconocería la voz de mi hijo en cualquier parte. La otra era la voz de una mujer, suave y familiar. «Sé que esto es difícil», decía Marcos, «pero tenemos que ser cuidadosos con el momento. Ya no puedo seguir fingiendo», respondió la mujer, y me di cuenta de que era Sara. «Llevo 6 meses fingiendo, Marcos. 6 meses actuando como si solo fuera su cuidadora mientras tú y yo dejé de caminar, dejé de respirar, de hecho. Mi madre no puede saberlo», continuó Marcos. «Aún no. Ya está lidiando con bastante. Cuando las cosas se calmen, cuando haya pasado algo de tiempo, entonces podremos pensar qué decirle». Hubo una larga pausa, y luego la voz de Sara de nuevo, más pequeña. «Me lo prometió, Marcos. Antes de morir, tu padre prometió que se había ocupado de todo. El testamento, la casa. Dijo que no tendría que preocuparme. Y no lo harás», dijo Marcos. «Pero tenemos que ser inteligentes con esto. Ella va a impugnar cualquier cosa que parezca sospechosa. Esperamos unos meses, dejamos que se tramite el papeleo legal. Y luego me quedé allí detrás de un roble, la mano apretada contra la corteza tan fuerte que podía sentir que me dejaba marcas en la palma. Mi hijo, mi único hijo, estaba teniendo un romance con la cuidadora de mi marido, la mujer que había estado en nuestra casa todos los días, que había bañado a mi marido moribundo, le había dado sopa y le había cogido la mano mientras yo iba a hacer la compra o intentaba dormir unas horas. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era la conversación sobre testamentos, casas y procedimientos legales.
sobre promesas que Ricardo le había hecho a esa mujer, sobre guardarme secretos a mí, su esposa de 40 años, hasta que se pudiera arreglar el papeleo legal. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, pero no era mi corazón. Los corazones se rompen limpiamente, con bordes afilados y un dramatismo final. Esto era diferente. Era el lento desmoronamiento de todo sobre lo que había construido mi identidad, la erosión gradual de unos cimientos que nunca se me había ocurrido cuestionar. Me alejé del árbol, con cuidado de no hacer ruido, y caminé hacia mi coche con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. Me senté al volante durante mucho tiempo, mirando la reunión de dolientes que se dirigían lentamente a sus vehículos, listos para continuar sus vidas ahora que habían rendido sus respetos a la mía. Marcos apareció en la ventanilla del pasajero, tocando suavemente. La bajé. «Mamá, ¿estás bien? Te has perdido el responso». Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. ¿Cuándo se había vuelto su rostro tan calculador? ¿Cuándo había aprendido a forzar sus rasgos en expresiones de preocupación que no llegaban a sus ojos? «Estoy bien», dije. «Solo cansada. Creo que me iré a casa. ¿Quieres que te siga? ¿Asegurarme de que llegas sana y salva?» Tanta consideración, tanta atención. Una actuación tan perfecta del hijo devoto. «No», dije. «Estaré bien sola». Asintió y se apartó del coche, y conduje a casa, a la casa donde había vivido durante 25 años, la casa donde había criado a Marcos, y cuidado a Ricardo, y construido lo que creí que era una vida que le importaba a alguien. La casa se sintió diferente esa tarde, no vacía, exactamente, sino hueca, como un escenario después de que la obra ha terminado y el público se ha ido a casa. Caminé por habitaciones que de repente sentía que pertenecían a otra persona, mirando fotografías, muebles y recuerdos acumulados que de alguna manera se habían convertido en evidencia de una vida que, al parecer, nunca había entendido realmente. Me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina donde Ricardo y yo habíamos desayunado juntos durante décadas, donde Marcos había hecho sus deberes de niño, donde habíamos jugado a juegos de mesa en las tardes lluviosas de domingo, donde había planeado fiestas de cumpleaños y cenas de Navidad y todas las pequeñas celebraciones que marcan el paso de una familia a través del tiempo. Ahora entendía que, mientras yo vivía en esa cocina, en esa casa, en ese matrimonio, otras personas habían estado viviendo vidas completamente diferentes justo a mi lado, vidas con secretos, promesas y planes que no me incluían, excepto como un obstáculo a gestionar. El té se enfrió mientras me quedaba allí sentada, tratando de reconstruir los últimos 6 meses. Cada interacción con Sara adquirió un nuevo significado. Cada conversación privada entre ella y Ricardo en la que me había topado y de la que me había retirado cortésmente. Cada vez que Marcos había visitado durante esas semanas finales y había pasado más tiempo hablando con la cuidadora que consolando a su padre moribundo. Todavía no estaba enfadada. La ira vendría después, junto con el dolor y la traición, y todas las demás emociones que afloran cuando descubres que tu vida se ha construido sobre arena movediza. Pero esa primera noche, sentada sola en mi cocina con té frío, y el eco de las conversaciones escuchadas, sentí algo mucho más tranquilo y peligroso. Sentí el inicio de la claridad. Los días posteriores al funeral de Ricardo pasaron como escenas de la vida de otra persona. Marcos llamaba cada mañana exactamente a las 9. No para comprobar mi bienestar emocional, me di cuenta, sino para monitorizar lo que yo podría estar haciendo, lo que podría estar descubriendo. «¿Cómo te estás manteniendo, mamá?», preguntaba. Su voz, con esa preocupación ensayada que sonaba cada vez más hueca cada vez que la escuchaba. «Me las estoy arreglando», le decía, lo cual era cierto en el sentido más básico. Estaba comiendo, durmiendo, siguiendo los pasos de la viudedad que todos esperaban. Lo que no le decía era que también estaba escuchando de verdad, por primera vez en años, los espacios entre sus palabras, las cosas que no decía, la cuidadosa forma en que desviaba cada conversación de cualquier cosa que importara. «¿Has pensado qué quieres hacer con las cosas de papá?», preguntó al tercer día. «¿Su ropa? ¿Sus cosas de la oficina? Podría ir este fin de semana y ayudarte a ordenar todo». Tantas ganas de ayudar. Un interés tan repentino en participar en los detalles prácticos del duelo. Me pregunté qué estaba buscando realmente.
¿Qué papeles o documentos necesitaba encontrar antes de que yo tropezara con ellos? Todavía no, dije. Es demasiado pronto. Pude escuchar su frustración en la pausa que siguió. Mamá, sé que es duro, pero posponerlo no lo hará más fácil. Hay que ocuparse de estas cosas tarde o temprano. Tarde o temprano. Estuve de acuerdo. Pero no esta semana. Otra pausa. Quizás Sara podría ayudar. Ella sabía dónde guardaba papá todo. Y ella ha pasado por esto antes, con otras familias. Sara. Mencionó su nombre con tanta precisión casual, como si hubiera estado practicando cómo incluirla en las conversaciones de forma natural. Como si se hubiera estado preparando para este momento en el que necesitaría posicionarla como un recurso útil en lugar de lo que realmente era, la mujer que había estado durmiendo con mi marido mientras yo le pagaba el sueldo. Lo pensaré, dije, que se estaba convirtiendo en mi respuesta estándar a cualquier cosa que Marcos sugiriera. Después de colgar, me encontré caminando por la casa de manera diferente, viéndola con nuevos ojos. El estudio de Ricardo, donde había pasado sus meses finales cuando moverse se volvió difícil, de repente se sentía como una escena de crimen. ¿Cuántas veces había estado Sara allí, con la puerta cerrada mientras yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo o poniendo la lavadora? ¿Cuántas conversaciones íntimas habían tenido lugar en esa habitación mientras yo me movía por la casa, agradecida de que mi marido moribundo tuviera a alguien competente para ayudarlo con sus necesidades? La ironía era tan afilada que cortaba. Yo había estado pagando por mi propia traición, escribiendo cheques cada 2 semanas a la mujer que estaba robando el afecto de mi marido y, aparentemente, también sus promesas financieras. Empecé a prestar atención a cosas que antes había pasado por alto. La forma en que Marcos había comenzado a visitar con más frecuencia en los meses finales de Ricardo, pero siempre cuando Sara estaba allí. Cómo se había acostumbrado a tener largas conversaciones con ella en el pasillo, con las voces demasiado bajas para que yo las oyera desde la cocina. La forma en que ella a veces contestaba al teléfono de Ricardo cuando yo llamaba desde la tienda de comestibles, como si ella perteneciera allí más que yo. Señora Morrison, decía cuando yo llamaba, su voz cálida pero de alguna manera posesiva. Está descansando ahora mismo. ¿Quiere que le pida que le devuelva la llamada? Pensé que estaba siendo considerada. Ahora entendía que estaba gestionando el acceso a mi propio marido, controlando cuándo y cómo podía hablar con él en sus semanas finales. Las piezas estaban encajando con una claridad nauseabunda, pero todavía no estaba lista para confrontar a nadie. En cambio, comencé mi propia investigación silenciosa. Empecé por el escritorio de Ricardo, el gran mueble de roble que había sido su centro de mando durante todo nuestro matrimonio. Siempre había sido particular con sus papeles, todo archivado y organizado con la precisión de alguien que había pasado su carrera en contabilidad. Pero cuando finalmente reuní el coraje para mirar a través de sus archivos, encontré vacíos, carpetas vacías etiquetadas con cosas como seguro de vida y planificación patrimonial y cuentas de inversión. Alguien había revisado estos archivos recientemente, alguien que sabía exactamente qué buscar y qué llevarse. Llamé a nuestro abogado, Martín Vega, un hombre que se había encargado de nuestros testamentos, transferencias de propiedad y varios asuntos legales durante casi 20 años. Martín conocía a Ricardo desde la universidad. Si alguien me diría la verdad sobre lo que había estado sucediendo, sería él. Elena, dijo cuando su secretaria me puso al teléfono. Siento mucho tu pérdida. Ricardo era un buen hombre. Gracias, Martín. Llamo porque necesito entender algunas cosas sobre los asuntos de Ricardo. El testamento, la planificación patrimonial. Estoy teniendo problemas para encontrar el papeleo. Hubo una pausa que duró justo un latido de más. Elena, ¿Marcos no habló contigo sobre esto? Ricardo me pidió que me asegurara de que ambos estuvierais informados sobre los cambios que hizo. Cambios. La palabra me golpeó como un impacto físico. ¿Qué cambios, Martín? Otra pausa, más larga esta vez. Elena, creo que sería mejor que discutiéramos esto en persona. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? Esa noche, llamé a Marcos. Por primera vez desde el funeral, no esperé su llamada matutina de control. Necesitaba escuchar su voz cuando le preguntara directamente sobre lo que Martín había mencionado. ¿Mamá? Sonó sorprendido, quizás incluso preocupado. ¿Está todo bien? Hablé con Martín Vega hoy, dije sin preámbulos. Mencionó que tu padre hizo algunos cambios en su testamento.
cambios sobre los que aparentemente tú sabías. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Mamá, dijo finalmente Marcos, su voz cuidadosa y mesurada. Papá quería asegurarse de que estuvieras atendida. Todo lo que hizo fue pensando en tu mejor interés. Eso no es lo que pregunté, Marcos. Pregunté si sabías sobre los cambios en su testamento. Sí, dijo finalmente. Lo sabía. ¿Y no pensaste en mencionármelo? ¿En el funeral? ¿En alguna de nuestras conversaciones de esta semana? No queríamos añadir a tu estrés. Hay tiempo para lidiar con todo esto más tarde, cuando te sientas más fuerte. Nosotros, dijo nosotros sin pensar, y esa sola palabra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se estaban tomando decisiones sobre mi vida, mi futuro, el legado de mi marido. ¿Quién es nosotros, Marcos? Otra pausa. Mamá, hablemos de esto cuando hayas tenido tiempo para procesar todo. El duelo hace que todo se sienta más complicado de lo necesario. Me estaba gestionando. Mi propio hijo estaba usando el mismo tono que podría usar con una persona mayor confundida en la que no se podía confiar para entender información compleja. La condescendencia en su voz fue como una bofetada. No estoy confundida, Marcos. Y no estoy demasiado afligida para entender que la gente ha estado tomando decisiones sobre mi vida sin incluirme en la conversación. Eso no es lo que pasó. Entonces dime qué pasó. Háblame de esos cambios que hizo tu padre. Dime por qué Martín Vega piensa que ya deberías haberme informado sobre ellos. La pausa esta vez se sintió diferente. No vacilación, sino cálculo. Casi podía oírlo sopesando sus opciones, decidiendo cuánta verdad podía permitirse darme sin revelar demasiado. Papá revisó parte de su planificación patrimonial en sus meses finales, dijo Marcos finalmente. Quería asegurarse de que ciertas personas que habían sido importantes para él estuvieran atendidas. No cambia tu seguridad, mamá. La casa sigue siendo tuya. Seguirás teniendo tus ingresos. Pero él sentía obligaciones con otros. Otros. Una palabra tan cuidadosa y neutral para la mujer que había estado durmiendo con mi marido mientras yo confiaba en ella para brindarle sus cuidados. Sara, dije. Sí, admitió. Sara. ¿Y crees que esto es apropiado? ¿Crees que tu padre debería haber estado haciendo arreglos financieros para su cuidadora sin discutirlo con su esposa? Mamá, creo que papá tomó las decisiones que sintió que eran correctas, y creo que deberíamos respetarlo. La conversación terminó poco después, con Marcos prometiendo explicar todo cuando nos reuniéramos con Martín Vega al día siguiente, pero yo ya entendía lo suficiente. Mi marido había muerto amando a otra persona. Mi hijo lo había visto suceder y no había dicho nada, y ahora esperaban que yo aceptara en silencio cualquier arreglo que se hubiera hecho para mi futuro, mientras ellos resolvían cómo dividir los restos de mi vida. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ricardo, lloré. No por mi marido. Ya le había llorado meses atrás cuando el cáncer comenzó a robármelo poco a poco. Lloré por la mujer que había sido solo una semana antes, la mujer que había creído que su matrimonio era sólido, que su hijo era leal y que su vida tenía un significado más allá de lo que otros decidieran concederle. Lloré por mi ingenua confianza, por las décadas que había pasado construyendo algo que creí que era permanente, por las cómodas ilusiones que acababan de ser despojadas para revelar una realidad que nunca había sospechado. Pero incluso mientras lloraba, sentí que algo más duro echaba raíces bajo la tristeza, algo que se sentía como el comienzo de la ira, o quizás solo los primeros movimientos de respeto propio que había sentido en más tiempo del que me gustaría admitir. Mañana me sentaría en la oficina de Martín Vega y conocería los detalles de cómo se había reorganizado mi vida sin mi consentimiento. Mañana descubriría exactamente cuán poco habían contado mis 40 años de matrimonio cuando se hizo la contabilidad final. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente despierta. La oficina de Martín Vega se sentía como una sala de justicia donde yo era tanto acusada como víctima, enfrentando cargos que no entendía por crímenes que no había cometido. La mesa de conferencias de caoba relucía bajo las luces fluorescentes, y Marcos se sentó frente a mí con la expresión serena de alguien que ya había escuchado todo lo que estaba a punto de destruir mi mundo. Martín abrió una carpeta gruesa y sacó documentos que parecían oficiales y definitivos. Elena, antes de empezar, quiero que sepas que Ricardo dedicó un tiempo considerable a pensar en estas decisiones. No estaba actuando impulsivamente.
Doblé las manos en mi regazo y esperé, porque ¿qué más podía hacer? La casa sigue siendo tuya, al igual que la pensión de Ricardo y tu pensión de viudedad, continuó Martín, leyendo de papeles que nunca había visto. Sin embargo, Ricardo estableció un fideicomiso separado para Sarah Mitchell, financiado por su póliza de seguro de vida y una parte de sus cuentas de inversión. Los números que leyó se sintieron abstractos, desconectados de la realidad. 200.000 euros a una mujer que conocía a mi marido desde hacía 6 meses, la mitad de nuestra cartera de inversiones, dinero que habíamos ahorrado juntos durante 40 años, transferido a alguien a quien se le pagaba por cuidarlo mientras yo trabajaba turnos extra en el hospital para ayudar a cubrir sus gastos médicos. También hay una provisión para la casa del pantano, dijo Martín. Su voz se hizo más tranquila. La casa del pantano. Nuestro refugio de fin de semana durante 25 años, donde Marcos había aprendido a pescar, donde Ricardo y yo habíamos celebrado nuestros aniversarios, donde había imaginado pasar mis años de jubilación leyendo en el porche y viendo cambiar las estaciones sobre el agua. Sara tendrá el uso vitalicio de la propiedad y la titularidad se transferirá a Marcos a su muerte. Me quedé mirando a Martín, luego a Marcos, esperando que alguien explicara cómo esto tenía sentido, cómo un hombre moribundo podía regalar nuestros recuerdos compartidos a alguien que había entrado en nuestras vidas cuando ya casi terminaban. Ella se ha estado encargando de la propiedad, dijo Marcos como si eso justificara algo. Papá estaba preocupado de que se quedara vacía, deteriorándose. De esta manera, alguien a quien le importa el lugar lo mantendrá adecuadamente. Le importa el lugar. Como si yo, que había pasado décadas plantando jardines allí, pintando persianas, organizando reuniones familiares, no me preocupara por nuestro santuario, porque había estado demasiado ocupada cuidando a mi marido moribundo para conducir hasta allí todos los fines de semana. Necesito tiempo para procesar esto, dije finalmente. Por supuesto, respondió Martín. Pero Elena, debes saber que Ricardo fue muy específico sobre sus deseos. Sentía que Sara había sacrificado mucho para cuidarlo y quería asegurar su futuro. Después de salir de la oficina de Martín, conduje sin rumbo por barrios que conocía desde hacía décadas, tratando de conciliar al hombre que había tomado estas decisiones con el marido, con el que creí que había estado casada. Finalmente, me encontré en el supermercado donde Ricardo y yo habíamos comprado juntos todos los sábados por la mañana durante años, deambulando por los pasillos porque necesitaba estar en un lugar familiar mientras mi mundo se reorganizaba en torno a esta nueva realidad. Estaba en la sección de frutas y verduras, mirando tomates que no necesitaba, cuando escuché la voz de Sara detrás de mí. «¿Señora Morrison? ¿Elena?» Me di la vuelta y la encontré acercándose con un carrito de la compra y la misma sonrisa profesional que había usado en nuestra casa durante 6 meses. Hoy parecía diferente, menos como una cuidadora y más como una mujer joven que pertenecía al mundo, que tenía lugares a donde ir y gente que ver, y un futuro que había sido repentina y generosamente financiado. «Quería darle las gracias», dijo, deteniendo su carrito junto al mío, «por ser tan comprensiva con todo. Sé que esta situación es difícil, comprensiva, como si me hubieran consultado, como si hubiera tenido alguna opción en ser comprensiva con la traición final de mi marido. Ricardo habló de usted a menudo en sus últimas semanas», continuó, aparentemente interpretando mi silencio como una invitación a seguir hablando. Le preocupaba cómo se las arreglaría con todo. Él de verdad la quería, ¿sabe? La forma casual en que lo dijo, él de verdad la quería, como si me estuviera ofreciendo consuelo sobre una relación que había observado desde fuera, en lugar del matrimonio que había ayudado a destruir desde dentro. «Gracias», logré decir, porque ¿qué más dices cuando alguien te ofrece condolencias por tu pérdida mientras lleva puestas joyas que probablemente tu marido le compró? «Espero que podamos mantener una amistad», dijo Sara. Ricardo lo habría querido así. Y Marcos, bueno, Marcos ha sido de gran ayuda durante esta transición. La forma en que dijo su nombre, con ese ligero ablandamiento de su voz, confirmó lo que ya sospechaba. Esto no se trataba solo de dinero o propiedad. Se trataba de que mi hijo estaba eligiendo bandos, y esos bandos no me incluían. «Debería dejarte terminar tu compra», dije, alejando mi carrito del suyo. «¿Elena?» me llamó.
Si alguna vez necesita algo, por favor no dude en preguntar. Sé lo abrumador que debe sentirse todo esto. Dejé mi carrito en el pasillo y salí de la tienda, sentándome en mi coche en el aparcamiento hasta que pude respirar normalmente de nuevo. La presunción de ello. La mujer que había estado robando el afecto de mi marido se ofrecía a ayudarme a sobrellevar su pérdida. La suposición casual de que yo debería estar agradecida por su comprensión, su disposición a mantener una amistad con la mujer a la que había engañado durante meses. Esa noche, Marcos llamó como de costumbre, pero esta vez su tono era diferente, más seguro, menos cuidadoso. ¿Qué tal fue la reunión?, preguntó, aunque obviamente ya lo sabía. Fue esclarecedora, dije. Mamá, sé que algo de esto parece injusto, pero papá no estaba pensando con claridad al final. La medicación, el dolor, afectan el juicio. Sara fue muy persuasiva cuando él estaba vulnerable. Me tomó un momento entender lo que estaba sugiriendo. Que mi marido había sido manipulado, aprovechado, esencialmente victimizado por una cuidadora intrigante que había explotado su debilidad para obtener ganancias financieras. Era casi creíble, excepto por un problema. No explicaba la entusiasta cooperación de Marcos con arreglos que supuestamente resultaban del juicio comprometido de Ricardo. Si pensabas que tu padre estaba siendo manipulado, dije con cuidado, ¿por qué no hiciste algo para evitarlo? Lo intenté, mamá, pero ¿sabes lo terco que podía ser? Y legalmente, no había mucho que pudiera hacer. Una persona tiene derecho a distribuir sus bienes como elija, incluso si su familia no está de acuerdo con esas decisiones. Tanta experiencia legal, tanta comprensión de lo que se podía y no se podía impugnar, casi como si hubiera investigado el tema a fondo, preparado para preguntas sobre su fracaso en proteger los intereses de su padre, o los míos. Me encontré con Sara en el supermercado hoy, dije. ¿Ah, sí? Su voz se agudizó ligeramente. ¿Cómo fue eso? Me ofreció su amistad. Dijo que esperaba que pudiéramos mantener una relación porque era lo que tu padre habría querido. Eso fue considerado por su parte. También mencionó que ha sido de ayuda durante su transición. Otra pausa. Mamá, ella también está lidiando con mucho ahora mismo. La muerte de papá la afectó profundamente. Básicamente está comenzando de nuevo, y yo solo he tratado de apoyarla. Apoyarla. Una palabra tan generosa para lo que sea que hubiera estado sucediendo entre mi hijo y la cuidadora de mi marido. Una interpretación tan amable de relaciones que aparentemente se habían estado desarrollando mientras yo estaba concentrada en las necesidades médicas de mi marido moribundo. Marcos, dije, quiero preguntarte algo directamente y necesito que seas honesto conmigo. Por supuesto. ¿Estás involucrado con Sara sentimentalmente? El silencio que siguió fue respuesta suficiente, pero finalmente habló. Mamá, sé cómo suena esto. Sé que el momento parece terrible, pero a veces la vida no sigue el calendario que preferiríamos. Sara y yo conectamos durante un momento muy difícil. Ambos estábamos lidiando con la enfermedad de papá, ambos tratando de ayudarlo y ambos durmiendo juntos mientras yo le pagaba para que cuidara de mi marido moribundo. No fue así. Empezó después. Se desarrolló gradualmente, y ambos luchamos contra ello porque sabíamos lo complicado que era. Pero los sentimientos no son algo que se pueda simplemente apagar. Sentimientos, como si el amor justificara cualquier cantidad de engaño, cualquier nivel de traición, como si tener sentimientos excusara los meses de mentiras, las reuniones secretas, los arreglos financieros hechos a mis espaldas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mamá, ¿cuánto tiempo, Marcos? 3 meses, dijo finalmente. Quizás 4 meses. Mientras yo dormía en la habitación de invitados porque el equipo médico de Ricardo ocupaba la mayor parte de nuestro dormitorio, mi hijo había estado durmiendo con la mujer que había contratado para ayudarnos a superar el peor periodo de nuestras vidas. Mientras yo trabajaba turnos extra para pagar la atención que el seguro no cubría, esa proveedora de atención había estado teniendo una aventura con mi hijo en mi propia casa. Necesito tiempo, dije. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. Todos estamos tratando de averiguar cómo seguir adelante. Papá se ha ido, pero el resto de nosotros todavía tenemos vidas que vivir. El resto de nosotros. Aparentemente, no yo. El resto de ellos, Marcos y Sara, y el futuro que estaban planeando con el dinero de mi marido y la propiedad de mi marido,
y el hijo de mi marido. Después de colgar, me senté en mi cocina y traté de recordar cuándo me había sentido importante para alguien por última vez. Cuándo había tenido una conversación con mi hijo que no se sintiera como negociación o gestión. Cuándo me habían incluido por última vez en las decisiones sobre mi propia vida, en lugar de presentarme hechos consumados que se esperaba que aceptara con gracia. Me preparé la cena, una simple tortilla que comí de pie en la encimera, porque sentarse a la mesa se sentía demasiado formal para una persona, demasiado como pretender que todavía tenía una vida que merecía comidas adecuadas y rutinas significativas. El teléfono sonó mientras estaba lavando los platos. Era Sara. Elena, espero que no te importe que llame. Marcos me dio tu número. Quería hacer un seguimiento de nuestra conversación de hoy. Me sequé las manos lentamente, preguntándome qué seguimiento era necesario para un encuentro que había intentado terminar lo más rápido posible. He estado pensando en lo que debes estar pasando, continuó, y me doy cuenta de que no he sido tan sensible como debería. Perder a Ricardo fue devastador para mí, pero sé que debe ser aún más duro para usted, aún más duro para mí. La mujer que había robado los meses finales de mi marido estaba reconociendo que perderlo podría ser ligeramente más difícil para su esposa que para su cuidadora. Me preguntaba si te gustaría tomar un café alguna vez, dijo Sara. Tengo tantos recuerdos hermosos de las últimas semanas de Ricardo, historias sobre cosas que dijo e hizo que quizás encuentres reconfortantes. Me encantaría compartirlas contigo. Quería tomar un café, compartir recuerdos, consolarme con historias sobre las últimas semanas de mi marido que ella había vivido mientras yo trabajaba para pagar su sueldo. Eso es muy considerado, dije, pero no creo que sea apropiado. Oh, dijo, sonando genuinamente sorprendida. Solo pensé, Marcos sugirió que podría ser sanador para ambas. Marcos lo había sugerido. Por supuesto que sí. Otro intento de gestionar la situación, de normalizar relaciones que nunca podrían ser normales, de hacerme cómplice en la aceptación de arreglos que no había contribuido a crear. Aprecio la oferta, dije, pero no estoy lista para ese tipo de conversación. Lo entiendo, dijo, aunque su tono sugería que no entendía en absoluto. Pero Elena, espero que sepa que nunca fue mi intención herirla con nada de esto. Lo que pasó entre Ricardo y yo no fue planeado. Simplemente se desarrolló de forma natural, y él parecía mucho más feliz en sus meses finales. Me gusta pensar que le di algo de alegría durante un momento muy difícil. Lo que pasó entre Ricardo y yo, lo dijo tan casualmente, con tanta naturalidad, como si el adulterio fuera algo que simplemente sucede, como el clima o el tráfico, más allá del control o la responsabilidad de cualquiera. Después de colgar, me quedé parada en mi cocina, y me di cuenta de que todos en mi vida ahora estaban trabajando con el mismo guión. La viuda afligida que necesitaba ser gestionada, protegida de demasiada verdad demasiado rápido, guiada hacia la aceptación de realidades que otras personas habían creado. Pero yo ya no estaba de luto, estaba despierta, y por primera vez en meses, quizás años, estaba prestando atención a cuán poco parecían importar mis sentimientos, mis opiniones y mis preferencias a las personas que afirmaban preocuparse por mi bienestar. Las semanas que siguieron se sintieron como vivir bajo el agua, todo amortiguado y distante, movimientos lentos y deliberados. Dejé de contestar las llamadas diarias de Marcos, dejándolas ir al buzón de voz, donde su voz se volvía cada vez más irritada por mi indisponibilidad. Dejé de ir al supermercado donde podría encontrarme con Sara y sus sonrisas de simpatía y generosas ofertas de amistad. Incluso dejé de asistir a la partida de bridge semanal que había disfrutado durante 15 años, porque no podía soportar la idea de explicar mi situación a mujeres que conocían a Ricardo y a mí como pareja. En cambio, desarrollé nuevas rutinas que no requerían interacción con nadie que me hubiera conocido como la mitad de algo más grande. Compré en un supermercado diferente al otro lado de la ciudad, uno donde los empleados no conocían mi nombre ni mi historia. Salí a caminar al amanecer, cuando el barrio estaba vacío, excepto por los corredores que estaban demasiado concentrados en sus propios objetivos para notar a una mujer mayor moviéndose silenciosamente en su visión periférica. Mi casa, que una vez se había sentido cálida y vivida,
comenzó a resonar con los sonidos huecos que se desarrollan cuando los espacios son ocupados por alguien que ha dejado de pretender tener un propósito. Comí comidas sencillas de pie en la encimera de la cocina, leyendo el periódico de ayer, porque las noticias de hoy se sentían irrelevantes para una vida que aparentemente ya había sido decidida por otras personas. Regué las plantas porque necesitaban agua, no porque me importara si vivían o morían. El buzón se convirtió en un recordatorio diario de mi nueva irrelevancia. Las facturas dirigidas a Ricardo continuaron llegando durante meses después de su muerte, y yo las reenviaba diligentemente a Marcos, quien se había hecho cargo de gestionar lo que él llamaba las obligaciones restantes de papá. Pero, cada vez más, recibía correo que no iba dirigido a mí en absoluto, extractos bancarios, documentos legales y correspondencia de seguros que iban directamente al apartado de correos que Marcos había establecido para asuntos patrimoniales. Incluso mi propio correo se sentía como correspondencia destinada a otra persona, tarjetas de pésame de personas que se habían enterado de la muerte de Ricardo, escritas a una viuda afligida que merecía simpatía por perder a un marido devoto. Invitaciones a eventos sociales de amigos que todavía pensaban en mí como parte de una pareja, personas que no sabían que mi membresía en su círculo social había sido revocada junto con todo lo demás que había dado por sentado. Intenté, brevemente, mantener las amistades que me habían sostenido a través de dificultades anteriores. Pero las conversaciones con mujeres que conocían a Ricardo y a mí durante décadas se convirtieron en ejercicios de edición cuidadosa, omitiendo los detalles que requerirían demasiada explicación o generarían demasiada lástima. ¿Cómo le dices a la gente que tu marido le dejó la mayoría de sus bienes a su cuidadora sin sonar como una mujer que no prestó atención a su propia vida? Margarita Gómez, mi amiga más cercana desde que nuestros hijos eran pequeños, me invitó a almorzar 3 semanas después del funeral. Habíamos mantenido nuestra amistad a través de divorcios, pérdidas de empleo y sustos de salud, apoyándonos mutuamente a través de las diversas crisis que marcan la mediana edad. Pero sentada frente a ella en el restaurante donde habíamos celebrado ascensos y compartido decepciones, me di cuenta de que no podía acceder a la mujer de la que ella había sido amiga durante 20 años. «Pareces cansada», dijo Margarita, estudiando mi rostro con la preocupación de alguien que me había visto superar la enfermedad de Ricardo y esperaba que comenzara a recuperarme ahora que su sufrimiento había terminado. «¿Estás durmiendo?» «Algo», dije, lo cual era cierto. Dormía en fragmentos, despertando a las 3 de la mañana para recordar conversaciones con Sara, repitiendo las explicaciones de Marcos, tratando de identificar el momento exacto en que mi vida se había reorganizado sin mi consentimiento. ¿Has pensado en viajar? Quizás visitar a tu hermana en Canarias. ¿Alejarte de la casa y de todos los recuerdos por un tiempo? Un consejo tan práctico, el tipo de sugerencia que hacen los amigos cuando creen que el duelo sigue patrones predecibles que pueden gestionarse mediante elecciones sensatas. Pero Margarita no sabía que mi duelo no era por Ricardo, era por la mujer que había sido antes de comprender cuán completamente invisible me había vuelto. «No estoy lista para viajar», dije. «¿Qué hay de la casa? Es muy grande para una persona. ¿Has considerado reducir el tamaño? ¿Quizás algo más pequeño? ¿Más fácil de mantener?» Tenía buenas intenciones, pero sus preguntas se sintieron como presión para tomar decisiones que disminuirían aún más mi huella en el mundo. Vender la casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi marido moribundo, donde había construido la única estabilidad que jamás había conocido. Mudarme a un lugar más pequeño, más apropiado para una mujer cuya utilidad había expirado junto con su matrimonio. «Estoy cómoda donde estoy», dije. La conversación continuó con dificultad durante otra hora, tocando temas seguros, las actividades de sus nietos, los cambios en el barrio, conocidos mutuos que se habían vuelto a casar o se habían mudado. Pero bajo nuestra cuidadosa cortesía, sentí la creciente frustración de Margarita con mis respuestas, su preocupación transformándose en algo que se sentía como impaciencia por mi incapacidad para recuperarme según el cronograma que ella esperaba. Cuando nos separamos en el aparcamiento, me abrazó más fuerte de lo habitual. «Elena, estoy preocupada por ti. Pareces distante, desconectada. Quizás deberías hablar con alguien profesional.
un consejero de duelo podría ayudarte. Ayuda profesional. Otra sugerencia de que mis reacciones eran síntomas a tratar en lugar de respuestas razonables, al descubrir que toda mi vida adulta se había construido sobre falsas suposiciones, como si la terapia pudiera restaurar mi fe en relaciones que se habían revelado como actuaciones, contratos que podían anularse sin mi firma. Dejé de devolver las llamadas de Margarita después de ese almuerzo, no por enfado, sino por agotamiento. Mantener amistades requería una energía que ya no poseía, pretender ser alguien que ya no era. Se sintió más fácil dejar que esas relaciones se desvanecieran que explicar por qué ya no podía acceder a la mujer que ellas conocían. La casa se volvió más silenciosa a medida que eliminaba actividades que requerían interacción con el mundo exterior. Cancelé el servicio de limpieza que me había ayudado a mantener nuestra gran casa durante la enfermedad de Ricardo, en parte para ahorrar dinero, pero sobre todo para evitar la incomodidad de explicar por qué las habitaciones que alguna vez estuvieron ocupadas por 2 personas ahora mostraban tan poca evidencia de vida vivida. Dejé de ir a la iglesia, donde feligreses bien intencionados preguntaban por mi salud y ofrecían ayuda que yo no quería. Rechacé invitaciones a reuniones de club de lectura, comidas vecinales y actividades de voluntariado que alguna vez habían proporcionado estructura y propósito a mis semanas. Cada invitación rechazada se sintió como desprenderse de otra capa de la identidad social que había construido durante décadas de matrimonio. Los días se mezclaron sin los signos de puntuación de compromisos programados o eventos anticipados. Me despertaba cuando mi cuerpo decidía que el sueño había terminado. Comía cuando el hambre se volvía imposible de ignorar. Me acostaba cuando permanecer despierta requería más esfuerzo que cerrar los ojos. El tiempo se volvió elástico, medido no por relojes, sino por la calidad cambiante de la luz a través de ventanas que rara vez me molestaba en abrir. Los mensajes de voz de Marcos se volvieron más exigentes a medida que mi disponibilidad disminuía. Mamá, llámame. Tenemos que discutir algunos asuntos prácticos. Mamá, estoy preocupado por ti. La señora Patiño dice que no te ha visto en semanas. Mamá, si no me devuelves las llamadas, voy a tener que ir a casa para asegurarme de que estás bien. La señora Patiño, nuestra vecina mayor que se había autoproclamado monitor informal de comportamientos inusuales del barrio, por supuesto que había notado mi ausencia en las rutinas diarias que marcaban la vida suburbana normal. Por supuesto que había mencionado sus observaciones a Marcos, proporcionándole evidencia adicional de que no estaba gestionando mi duelo de maneras socialmente aceptables. Cuando Marcos finalmente apareció en mi puerta un martes por la tarde, casi no respondí, pero su golpe se hizo más insistente, y finalmente reconocí la futilidad de fingir que no estaba en casa cuando mi coche estaba en la entrada, y la señora Patiño probablemente estaba mirando desde la ventana de su cocina, lista para informar sobre cualquier drama que se desarrollara al lado. Mamá, dijo cuando abrí la puerta, su voz con una mezcla de alivio y exasperación. Te he estado llamando durante días. Lo sé, dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar en la casa donde había crecido, la casa que algún día le pertenecería a él, a menos que también hubiera cedido eso. Caminó por las habitaciones con la atención de alguien que cataloga cambios, notando los periódicos apilados sin leer en la mesa de centro, las plantas que comenzaban a mostrar signos de abandono, el aire general de una casa siendo ocupada en lugar de vivida. ¿Estás comiendo?, preguntó, abriendo el frigorífico para encontrar recipientes de yogur y paquetes de comidas congeladas, la dieta de alguien que había renunciado al placer de la comida. Estoy bien, Marcos. No estás bien. Mira este lugar. Mírate a ti misma. Hizo un gesto hacia mi apariencia, y me di cuenta de que llevaba la misma ropa con la que había dormido, que mi cabello no había sido peinado en semanas, que había dejado de realizar las rutinas básicas de mantenimiento que indican participación en el mundo social. Estoy de luto, dije, usando la palabra que él esperaría escuchar, la explicación que justificaba cualquier cantidad de retirada o negligencia. Esto no es duelo, mamá. Esto es depresión. Esto es rendirse. Se sentó pesadamente en el sofá, su expresión cambiando de la irritación a algo que podría haber sido preocupación genuina. Papá no querría esto para ti, papá. Como si las preferencias de Ricardo todavía importaran, como si sus opiniones tuvieran peso en las decisiones sobre mi futuro.
después de que ya había distribuido mi presente a otras personas. Lo que tu padre quería, dije con cuidado, parece haber sido bastante diferente de lo que yo creía que quería. Marcos parecía incómodo, moviéndose en los cojines del sofá que una vez habían soportado noches de cine familiar, sesiones de deberes y conversaciones sobre su futuro, que yo había asumido que incluirían consideración por el mío. Mamá, sé que estás enfadada por el testamento, por Sara, por todo, pero insistir en ello no va a cambiar nada. Papá tomó sus decisiones, y ahora tenemos que vivir con ellas. Nosotros. Ahí estaba esa palabra de nuevo, el pronombre colectivo, que de alguna manera nunca parecía incluirme en su consideración. Tienes razón, dije. Tu padre tomó sus decisiones. Tú también tomaste las tuyas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que finalmente estoy entendiendo que todos en mi vida tomaron decisiones sobre mi futuro, excepto yo. Y ahora necesito averiguar cuáles son mis decisiones. Estudió mi rostro como si tratara de identificar la fuente de un cambio que no podía nombrar del todo. ¿Qué tipo de decisiones? Aún no lo sé, dije. Y por primera vez en semanas, eso se sintió como el comienzo de una respuesta en lugar de una admisión de derrota. Marcos se fue después de sacarme la promesa de que devolvería sus llamadas, que me cuidaría mejor, que consideraría ver a un médico sobre lo que él estaba convencido de que era depresión que requería intervención médica. Pero mientras veía su coche desaparecer por la calle, me di cuenta de que algo había cambiado durante nuestra conversación. No estaba deprimida, había terminado con pretender que las relaciones construidas sobre el engaño merecían mi lealtad continua, terminado con aceptar las definiciones de otras personas sobre cómo debería verse mi duelo y cuánto debería durar, terminado con permitir que mi hijo y su novia gestionaran mis respuestas emocionales a su traición. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentí algo que no era tristeza, ni ira, ni confusión. Sentí curiosidad por lo que podría ser posible para una mujer que había dejado de intentar ser la persona que todos los demás necesitaban que fuera. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo. La mañana que encontré las cartas, había estado buscando algo completamente distinto. El certificado de defunción de Ricardo. De hecho, Martín Vega necesitaba otra copia para un papeleo de seguro, que Marcos insistía en que no podía esperar más. Había estado posponiendo la búsqueda porque revisar los efectos personales de Ricardo se sentía como arqueología, cavando entre los restos de una vida que creí entender. Su escritorio siempre había estado fuera de límites durante nuestro matrimonio, no porque fuera secreto, sino porque era metódico. Cada papel tenía su lugar, cada archivo su propósito, y mis intentos ocasionales de ayudar con la organización solo lo habían frustrado. Tengo un sistema, decía suave y firmemente, cada vez que me ofrecía a ordenar los documentos acumulados. Sé dónde está todo. Aparentemente, su sistema incluía un cajón cerrado con llave que nunca había notado antes. La llave estaba pegada con cinta adhesiva en la parte inferior de la lámpara del escritorio, exactamente donde alguien la pondría si quisiera esconder algo a plena vista, mientras se aseguraba de poder acceder a ello rápidamente cuando fuera necesario. Dentro del cajón, debajo de pólizas de seguro y declaraciones de impuestos que esperaba encontrar, había un manojo de cartas atadas con una cinta azul. Mis manos reconocieron la letra antes de que mi mente procesara lo que estaba viendo. Mi propia escritura, más joven y más optimista, dirigida a Ricardo Morrison en la dirección de su dormitorio universitario. Cartas que había escrito durante nuestro noviazgo, cuando él estaba terminando su carrera, y yo trabajaba como secretaria en mi ciudad natal, ahorrando dinero para nuestra boda, y soñando con la vida que construiríamos juntos. Cartas llenas de planes y promesas y el tipo de amor inocente que cree que la honestidad y el compromiso son cimientos suficientes para la felicidad. Desaté la cinta con dedos temblorosos, sorprendida de que la seda no se hubiera deteriorado después de 45 años. Las cartas estaban dispuestas cronológicamente, y leerlas se sintió como conocer a una extraña que compartía mi nombre y mi letra. Volví a soñar con nuestra casa anoche. Había escrito en febrero de 1979. Esa con la cocina grande donde podemos dar cenas y el jardín donde cultivaremos tomates y quizás rosas si logro descubrir cómo mantenerlas vivas. Sé que suena tonto, pero puedo vernos allí tan claramente.
tú leyendo el periódico en la mesa del desayuno mientras yo hago café, envejeciendo juntos en habitaciones que nos pertenecen. Tanta fe en el futuro, tanta certeza de que el amor era suficiente para crear la seguridad que nunca había tenido al crecer en apartamentos, donde las prioridades del casero determinaban si teníamos calefacción en invierno o reparaciones cuando las cosas se rompían. He estado pensando en lo que dijiste sobre construir algo permanente, decía otra carta, sobre cómo nuestros hijos tendrán la estabilidad que ambos echamos de menos. Quiero eso tanto, Ricardo. Quiero darles lo que mis padres no pudieron darme, un hogar que no desaparezca cuando las circunstancias cambian. Al leer estas cartas, recordé a la mujer que las había escrito. Había sido práctica pero esperanzada, decidida a crear algo duradero con cualquier material que la vida ofreciera. Había creído que el matrimonio era una sociedad, que construir una familia significaba que dos personas trabajaban hacia objetivos compartidos, que el amor se hacía más fuerte cuando era puesto a prueba por las dificultades ordinarias y las decisiones diarias. ¿Cuándo había dejado de ser esa mujer? ¿Cuándo había empezado a aceptar las decisiones de Ricardo sin cuestionar, a ceder a su juicio sobre las finanzas y los planes futuros, como si mis opiniones fueran sugerencias en lugar de contribuciones iguales a nuestra vida compartida? Las cartas revelaron algo más. Ricardo las había guardado no como recuerdos sentimentales, sino como evidencia de promesas hechas. En los márgenes de varias cartas, había escrito notas a lápiz: remodelación de la cocina, 1985, proyecto de jardín, 1987, discusión de planificación de la jubilación, 1995. Había estado rastreando mis sueños como elementos en una lista de tareas pendientes, marcando los logros a medida que se alcanzaban. Pero algunos sueños habían permanecido sin marcar, y leer sobre ellos ahora se sentía como descubrir artefactos de una civilización abandonada. Los viajes que habíamos planeado pero nunca tomamos porque siempre había un uso más práctico para el dinero de las vacaciones. Los proyectos creativos que había mencionado, clases de fotografía, investigación genealógica, quizás escribir sobre la historia de inmigración de mi abuela, que se habían pospuesto hasta algún día en que la vida fuera menos exigente. Al final del manojo había una carta que no recordaba haber escrito, fechada solo 2 meses antes de nuestra boda. Sé que no hemos hablado mucho sobre lo que sucede si las cosas no funcionan de la forma en que las estamos planeando. No quiero ser macabra, pero he visto lo que sucede cuando la gente no se prepara para las dificultades. Mi madre siempre dijo que una mujer debería tener algo propio, algo que no se pueda quitar sin importar las circunstancias que surjan. He estado ahorrando dinero en una cuenta separada, no porque no confíe en ti, sino porque quiero contribuir por igual a nuestra seguridad. Quiero ser una socia, no una dependiente. Quizás eso suene poco femenino o poco romántico, pero creo que el amor real incluye consideraciones prácticas. Me quedé mirando esa carta durante mucho tiempo, tratando de recordar a la mujer que la había escrito. Ella había entendido algo sobre la independencia que de alguna manera había olvidado durante 40 años, de rendir gradualmente la autonomía financiera a alguien que parecía mejor equipado para manejar decisiones complejas. La cuenta que había mencionado, la había olvidado por completo. Una pequeña cuenta de ahorros que abría mi nombre durante nuestro compromiso, financiada con la parte de mi salario de secretaria que logré ahorrar a pesar de contribuir a los gastos de la boda y al pago inicial de nuestro primer apartamento. La había concebido como dinero de emergencia, un seguro contra el tipo de desamparo financiero que había visto destruir las opciones de mi madre cuando mi padre se fue. Pero después de nuestro matrimonio, Ricardo se había hecho cargo de toda la gestión financiera, consolidando nuestros recursos en cuentas conjuntas que él monitorizaba con la atención profesional que aportaba a su trabajo. La cuenta separada había parecido innecesaria, incluso ligeramente desleal, cuando estábamos construyendo una vida juntos. Lo mencioné una vez, sugiriendo que transfiriéramos el dinero a nuestros ahorros compartidos, y Ricardo estuvo de acuerdo en que tenía sentido simplificar nuestras operaciones bancarias, excepto que ahora, sentada en su estudio con cartas de 45 años esparcidas sobre su escritorio, me di cuenta de que en realidad nunca había cerrado esa cuenta. Simplemente había dejado de pensar en ella, de recibir extractos cuando cambié nuestra dirección y no actualicé mi información de contacto con el banco. La cuenta se había desvanecido de mi conciencia como un recuerdo de la infancia,
presente pero inaccesible hasta que algo desencadenó su regreso. Fueron necesarias 3 llamadas telefónicas para localizar la cuenta. El banco había sido adquirido 2 veces desde 1979, y mi apellido de soltera complicó la búsqueda. Pero finalmente, una paciente representante de servicio al cliente encontró mi archivo y me explicó que la cuenta seguía activa, acumulando un interés mínimo durante décadas mientras yo me había centrado en las finanzas conjuntas y los objetivos compartidos. El saldo actual es de 18.412 euros, dijo, y casi se me cae el teléfono. 18.000 euros. Dinero que había ahorrado y olvidado, que había crecido a través del interés compuesto y el tiempo hasta convertirse en una cantidad que no resolvería todos mis problemas, pero que podría proporcionar opciones que yo no sabía que poseía. Dinero que me pertenecía por completo, ganado con mi propio trabajo y ahorrado gracias a mi propia previsión, sin ser tocado por la redistribución final de los bienes compartidos por Ricardo. Esa tarde, conduje hasta el banco y me senté frente a una joven asesora financiera que probablemente se preguntaba por qué una mujer mayor estaba llorando por el papeleo de una modesta cuenta de ahorros. Pero esas lágrimas no eran de tristeza, eran de reconocimiento. La mujer que había abierto esa cuenta había sabido algo sobre la autoprotección que yo había pasado 40 años olvidando. Me gustaría entender mis opciones, le dije a la asesora. Este dinero ha estado aquí durante mucho tiempo y necesito saber qué es posible ahora. Ella fue eficiente y profesional, explicando las opciones de inversión y los procedimientos de retiro con la cuidadosa atención de alguien entrenado para ayudar a las personas a tomar decisiones financieras importantes. Pero lo que me impactó no fue la información técnica, fue la forma en que me habló como si mis decisiones importaran, como si yo fuera capaz de entender conceptos complejos y tomar decisiones informadas sobre mis propios recursos. ¿Cuándo había dejado de esperar ese tipo de respeto? ¿Cuándo había empezado a aceptar la suposición de que las decisiones financieras eran demasiado complicadas para que yo las entendiera, demasiado importantes para confiarlas a mi juicio? Salí del banco con nueva información de cuenta y un justificante de depósito para la primera transferencia que había hecho a mi nombre en 40 años. No una gran cantidad, solo lo suficiente para abrir una cuenta corriente que sería solo mía, alimentada por dinero que era anterior a mi matrimonio y que representaba posibilidades que existían independientemente de la planificación de cualquier otra persona. Esa tarde, me senté en mi cocina con una taza de té y un bloc de notas, escribiendo listas por primera vez desde que el diagnóstico de Ricardo había consumido toda mi atención. No listas de tareas para el mantenimiento del hogar o citas médicas, sino listas de inventario. ¿Qué necesitaba yo realmente? ¿Qué quería? ¿Qué era posible para una mujer de 68 años que acababa de recordar que tenía opciones? La casa se sentía diferente mientras me movía por ella, tomando notas sobre habitaciones que eran demasiado grandes para una persona, muebles que no servían para nada más que ocupar espacio, posesiones que representaban las preferencias de otras personas en lugar de mis propias elecciones. Ricardo había elegido el pesado juego de comedor de roble porque parecía sustancial y próspero. Yo prefería la pequeña mesa de desayuno donde realmente habíamos comido la mayoría de nuestras comidas, donde la conversación era más fácil y la escala se sentía humana en lugar de imponente. Abrí cajones y armarios que no había examinado en años, descubriendo posesiones acumuladas que contaban la historia de una vida vivida, de acuerdo con las expectativas en lugar de los deseos. Vajilla de boda que solo habíamos usado para días festivos. Copas de cristal que requerían un cuidado especial y no proporcionaban más satisfacción que las alternativas de uso diario. Objetos decorativos que Ricardo había considerado apropiados para nuestro estatus social, pero que a mí nunca me habían gustado particularmente. Por primera vez en meses, sentí curiosidad por el mañana. No esperanza exactamente. La esperanza implicaba expectativa, y yo había aprendido a sospechar de las expectativas. Pero sí curiosidad por lo que podría ser posible cuando las elecciones eran hechas por alguien que había dejado de intentar complacer a personas que ya habían demostrado su disposición a tomar decisiones sin consultar sus preferencias. El teléfono sonó mientras estaba haciendo estas listas, y el nombre de Marcos apareció en el identificador de llamadas. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego volví a mi inventario con algo que se sentía como paz. Ya no era dolor.
era claridad. Durante 40 años había estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de preguntarme qué quería Ricardo o qué necesitaba Marcos o qué esperaban otras personas, había empezado a preguntar qué elegiría Elena si confiara en sí misma para tomar decisiones sobre su propia vida. Las respuestas no fueron dramáticas ni revolucionarias. Quería vivir en un lugar más pequeño, más fácil de mantener, diseñado para una persona que pudiera organizar muebles y elegir colores de pintura sin consultar las preferencias de nadie más. Quería viajar, no a destinos exóticos, sino a lugares que me interesaran. Pueblos pequeños con sociedades históricas y bibliotecas donde pudiera investigar la historia familiar. Jardines abiertos al público donde pudiera aprender sobre plantas que nunca había tenido espacio para cultivar. Quería pasar tiempo con personas que me vieran como Elena, en lugar de como la viuda de Ricardo, o la madre de Marcos, o la persona auxiliar de alguien. Quería despertarme por la mañana con planes que me importaran, actividades que involucraran mi mente, en lugar de simplemente llenar el tiempo hasta que surgiera la siguiente obligación. Sobre todo, quería dejar de disculparme por ocupar espacio en un mundo donde aparentemente se me había considerado prescindible durante más tiempo del que me había dado cuenta. La mujer que había escrito esas cartas en 1979 había entendido algo esencial. La seguridad no provenía de depender de las buenas intenciones de otras personas, sino de mantener la capacidad de tomar decisiones independientes cuando esas intenciones resultaban poco fiables. Había ahorrado dinero no porque desconfiara del amor, sino porque entendía que el amor sin respeto era un cimiento insuficiente para una vida. Yo había olvidado su sabiduría, pero ella me había dejado un regalo que había crecido en valor mientras yo no prestaba atención. Ahora tenía lo que ella había intentado darme, opciones que me pertenecían solo a mí, decisiones que no podían ser anuladas por las prioridades cambiantes de otra persona. La asesora inmobiliaria llegó un martes por la mañana, precisamente a tiempo, y llevando una cartera de cuero que sugería que se tomaba su trabajo en serio. Carmen Sanz, a pesar del apellido común, no tenía relación conmigo. Me la había recomendado la asesora financiera del banco como alguien que se especializaba en ayudar a clientes mayores a hacer la transición a situaciones de vida más manejables. Estas grandes casas familiares pueden volverse abrumadoras, dijo Carmen mientras caminábamos por habitaciones que había estado compartiendo con fantasmas durante meses. El mantenimiento, los costes de suministros, todo ese espacio que ya no se utiliza para su propósito original. Fue discreta, pero yo entendí lo que realmente estaba observando. Una casa diseñada para una familia, ahora ocupada por una mujer que se movía en ella como la última pastilla en un bote de medicinas. El mercado es muy fuerte ahora mismo para propiedades en barrios consolidados, continuó, tomando notas en su tablet mientras pasábamos de una habitación a otra. Casas con carácter, jardinería madura, sólida construcción. Las familias jóvenes están buscando específicamente exactamente este tipo de casa. Familias jóvenes. Personas que llenarían estas habitaciones con voces de niños y conversaciones en la cena y el tipo de actividad con propósito que yo una vez creé aquí, pero que nunca podría reconstruir sola. Quiero ser clara en algo, dije mientras estábamos en el salón donde Marcos había crecido, donde Ricardo y yo habíamos celebrado mañanas de Navidad y cumpleaños y las celebraciones ordinarias que marcan una vida vivida. No estoy vendiendo porque me vea obligada. Estoy vendiendo porque elijo hacerlo. Carmen asintió como si esta distinción le importara, aunque sospeché que había escuchado declaraciones similares de otros clientes que necesitaban enmarcar la reducción de tamaño como empoderamiento en lugar de rendición. Esa es la mejor situación, coincidió. Cuando vende desde una posición de elección en lugar de necesidad, puede ser más selectiva con el momento y las ofertas. Puede esperar al comprador adecuado al precio adecuado. Después de que se fue, llamé a Marcos, no para pedir permiso ni buscar consejo, sino para informarle de las decisiones que ya había tomado. Se sintió extraño abordar una conversación con mi hijo como entrega de información en lugar de negociación, pero liberador de una manera que me sorprendió. ¿Estás vendiendo la casa? Su voz tenía el tono afilado de alguien a quien la noticia que afectaba sus suposiciones sobre el futuro había tomado por sorpresa. Lo estoy. Mamá,
¿No crees que esto es algo que deberíamos haber discutido? Es una decisión importante. Todavía estás de luto. Todavía te estás adaptando. Quizás deberías esperar hasta que estés pensando con más claridad. Ahí estaba de nuevo. La suposición de que la claridad me llegaría con el tiempo, como una fiebre que se rompe, en lugar de algo que ya había logrado a través de una cuidadosa consideración de mis circunstancias reales. Estoy pensando con claridad, Marcos. Probablemente más claramente que en años. ¿A dónde irás? ¿Cuál es tu plan? Estoy mirando pisos. Algo más pequeño, más fácil de mantener. Algo que me pertenezca. La pausa que siguió se sintió cargada de cálculos que yo no podía ver, pero que podía sentir. Mamá, sabes que la casa será mía tarde o temprano. Podríamos llegar a algún acuerdo para que te quedes allí y yo ayude con los gastos, el mantenimiento. No tienes que irte. Mía tarde o temprano. Tal suposición casual de herencia, como si mi presencia continua en mi propia casa fuera una molestia temporal a gestionar hasta que la naturaleza siguiera su curso y simplificara la situación de todos. La casa es mía ahora, Marcos, y he decidido venderla. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Tiene esto algo que ver con el testamento de papá? ¿Estás haciendo esto por rabia? Esto tiene que ver conmigo. Finalmente tomando decisiones basadas en lo que quiero en lugar de lo que otras personas esperan que quiera. La conversación terminó torpemente, con Marcos prometiendo pensar en mi decisión, como si su aprobación fuera necesaria para que yo procediera. Pero por primera vez en meses, su desaprobación se sintió irrelevante para mi planificación. Esa tarde, conduje hasta la parte de la ciudad donde se habían construido nuevos pisos específicamente para personas en transición, jubilados que reducían el tamaño, divorciados que comenzaban de nuevo, cualquiera que necesitara una vivienda que ofreciera independencia sin la carga del mantenimiento y la jardinería. El residencial Los Robles parecía un lugar donde la gente venía a empezar de nuevo en lugar de simplemente esperar los finales. Los edificios eran modestos pero bien mantenidos, rodeados de jardines profesionales que alguien más mantendría. La oficina de ventas estaba atendida por una mujer de mi edad, que claramente había hecho transiciones similares ella misma. Me mudé aquí hace 3 años después de que mi marido muriera. Me confió mientras caminábamos por el piso piloto. La mejor decisión que he tomado. Todo funciona, todo es nuevo. Y cuando algo se estropea, llamo a la empresa de gestión en lugar de intentar encontrar yo misma a un reparador. El piso piloto era pequeño, pero diseñado con inteligencia, con grandes ventanas que hacían que el espacio se sintiera abierto a pesar de su tamaño compacto. La cocina era moderna y eficiente, escalada para alguien que cocinaba por placer en lugar de obligación. El dormitorio era lo suficientemente grande para muebles cómodos, pero lo suficientemente pequeño para sentirse acogedor en lugar de resonante. Lo que más me gusta, continuó la vendedora, es que puedo cerrar la puerta con llave y viajar sin preocuparme por nada. Y los vecinos son maravillosos. Personas que eligieron estar aquí, no personas que terminaron aquí por defecto. Personas que eligieron estar aquí. La frase resonó con algo que recién estaba empezando a entender sobre la diferencia entre las circunstancias que te sucedían y las circunstancias que creabas para ti misma. Rellené el papeleo para un apartamento en el 2º piso, con ventanas que daban al este hacia la luz de la mañana y un pequeño balcón donde podía cultivar plantas en macetas sin preocuparme por las condiciones del suelo o los daños de los animales. La compra requeriría la mayoría de mis ahorros, tanto la cuenta redescubierta como la modesta herencia que Ricardo me había dejado después de proveer para el futuro de Sara, pero sería completamente mío, sin hipoteca compartida con alguien que pudiera cambiar los términos sin consultarme, sin propiedad que llevara el peso de los planes y expectativas de otras personas. Solo un espacio que pertenecía a Elena, comprado con el dinero de Elena, organizado de acuerdo con las preferencias de Elena. Mientras se tramitaba el papeleo, comencé el metódico proceso de clasificar 40 años de posesiones acumuladas, decidiendo lo que merecía espacio en mi futuro y lo que pertenecía al pasado que estaba dejando atrás conscientemente. El proceso fue sorprendentemente liberador. Los muebles formales del comedor que Ricardo había insistido en que necesitábamos para las recepciones fueron a una venta de enseres, junto con el mueble vitrina y las copas de cristal que habían requerido un cuidado especial para ocasiones especiales
que nunca me habían parecido particularmente especiales. El juego de dormitorio matrimonial, demasiado grande para una persona y demasiado lleno de recuerdos, fue donado a una organización benéfica que ayudaba a familias en riesgo de exclusión. Lo que conservé me sorprendió. No las piezas caras que demostraban nuestro éxito financiero, sino la silla cómoda donde había leído novelas las tardes de domingo, la mesa de madera sencilla donde realmente había comido la mayoría de mis comidas, las fotografías que capturaban momentos genuinos en lugar de retratos familiares posados diseñados para proyectar una imagen de felicidad. Cada decisión se sintió como un acto de autodefinición. Esto le importa a Elena. Esto le da placer a Elena. Esto sirve a las necesidades reales de Elena, en lugar de las expectativas de otra persona sobre lo que Elena debería necesitar. Marcos visitó durante el proceso de clasificación, supuestamente para ayudar, pero en realidad para monitorizar lo que se estaba descartando y lo que se estaba preservando. Lo observé catalogar artículos que aparentemente asumía que serían parte de su herencia, y me di cuenta de que incluso mis posesiones habían sido vistas como temporalmente mías en lugar de elegidas permanentemente. ¿Estás segura de lo del juego de comedor?, preguntó mientras los trabajadores de la venta de enseres lo cargaban en su camión. Es una pieza muy buena, madera maciza, diseño clásico. Podría valer mucho algún día. ¿Valer mucho para quién? Nunca había disfrutado de las comidas formales que comíamos en esa mesa, prefiriendo la intimidad del rincón de desayuno donde la conversación era más fácil y la escala se sentía humana en lugar de imponente. Estoy segura, dije. ¿Qué pasa con los muebles de la oficina de papá? Su escritorio, los archivadores. Podría haber papeles importantes todavía allí. He revisado todo, Marcos. Lo que necesitas está en la caja que aparté para ti. Parecía incómodo con mi eficiencia, mi aparente facilidad para desmantelar el entorno en el que había crecido. Simplemente parece que estás siendo apresurada. Estos son grandes cambios que suceden muy rápido. Estos cambios han estado sucediendo lentamente durante meses, corregí. Solo que finalmente estoy actuando en consecuencia. El día que recibí la llamada de Carmen Sanz sobre una oferta por la casa, estaba sentada en mi terraza trasera mirando cómo el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos volvía lentamente a su estado salvaje. Las rosas necesitaban poda, el huerto estaba invadido por malas hierbas, y los frutales dejaban caer manzanas que nadie recogería. Es una buena oferta, dijo Carmen. De hecho, es una oferta excelente. Los compradores vieron la casa ayer y quieren actuar con rapidez. Tienen liquidez, sin contingencias de financiación, y están dispuestos a pagar su precio de salida. Una pareja joven con 2 niños pequeños que se habían enamorado del barrio, los árboles maduros, la sensación de comunidad establecida que nos había atraído a Ricardo y a mí 25 años antes. Querían cerrar la venta en 30 días, ansiosos por instalar a sus hijos a tiempo para el nuevo curso escolar. Aceptaré, dije, sintiendo que las palabras eran a la vez trascendentales e inevitables. Esa tarde, llamé a Marcos para informarle de la venta. Su reacción fue rápida y aguda. Mamá, no puedes tomar esta decisión sin hablar conmigo. Necesitamos discutir las implicaciones, los plazos, tu planificación financiera a largo plazo. La decisión está tomada, Marcos. ¿Qué pasa con las cosas de papá? Su oficina, sus efectos personales. No he tenido tiempo de revisarlo todo todavía. Los papeles importantes de tu padre ya están organizados para ti. Todo lo demás irá conmigo o se desechará como yo considere oportuno. Mamá, no estás pensando racionalmente. Vender la casa, mudarte a un complejo de apartamentos, deshacerte de todo lo que tiene significado familiar. Esto no es propio de ti. Tenía razón en esa última parte. Esto no era propio de la Elena a la que él se había acostumbrado, la que había cedido al juicio de otras personas y aceptado las definiciones de otros sobre cómo debía ser su vida. Tienes razón, dije. Esto no es propio de mí, pero quizás ese es exactamente el punto. Después de colgar, me senté en mi cocina y me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía completamente en calma. No el entumecimiento que había seguido a la muerte de Ricardo, ni la ira que había acompañado al descubrimiento de su traición, sino una paz genuina con decisiones que me pertenecían por completo. Algo estaba cambiando, y podía sentir un impulso creciendo hacia revelaciones que lo cambiarían todo.
Las cuidadosas estructuras que Marcos y Sara habían construido alrededor de su vida secreta estaban a punto de encontrarse con fuerzas que no habían anticipado, elecciones que no podían controlar. Habían asumido que yo permanecería congelada para siempre en el papel de viuda agradecida, madre manejable, mujer cuyas preferencias eran menos importantes que su conveniencia. Pero Elena estaba desapareciendo, y en su lugar estaba alguien que nunca habían conocido. Alguien que había dejado de pedir permiso para tomar decisiones sobre su propia vida. El mañana traería conversaciones para las que no estaban preparados, confrontaciones que no podían gestionar, consecuencias que nunca habían considerado. Pero esta noche, me senté en mi cocina y sentí la tranquila satisfacción de alguien que finalmente había recordado cómo elegir su propio futuro. La carta llegó un jueves por la mañana, 2 semanas antes de que el cierre de la venta de la casa estuviera programado. Papel grueso de color crema con el membrete de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, dirigida a mí en un lenguaje formal que sugería un negocio legal serio. Dentro, una notificación de que Sarah Mitchell había presentado documentos para impugnar el testamento de Ricardo, alegando que había carecido de capacidad mental durante sus meses finales, afirmando que sus decisiones se habían tomado bajo coacción e influencia indebida. Solicitaba una revisión judicial de todas las distribuciones de bienes realizadas durante el período de su enfermedad, buscando que sus regalos a ella fueran declarados legalmente inválidos. Leí la carta 3 veces antes de que la comprensión me golpeara como un rayo. Sara estaba alegando que la generosidad de Ricardo hacia ella había sido el resultado de una capacidad disminuida en lugar de un afecto genuino. Estaba argumentando que el hombre que le había dado 200.000 euros y el uso vitalicio de nuestra casa del pantano había sido manipulado en esas decisiones por alguien que se había aprovechado de su estado vulnerable. Esa alguien, según los documentos legales, era yo, Sarah Mitchell, la mujer que había estado teniendo una aventura con mi marido moribundo mientras yo pagaba su sueldo. Estaba afirmando en la corte que yo lo había influenciado indebidamente para que tomara decisiones financieras que la beneficiaban. Estaba argumentando simultáneamente que los regalos de Ricardo a ella eran inválidos mientras me posicionaba a mí como la parte depredadora que había manipulado a un hombre moribundo para obtener ganancias financieras. Llamé a Martín Vega inmediatamente. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. «Elena», dijo cuando su secretaria me puso al teléfono, «estaba a punto de llamarte. Necesitamos discutir esta presentación legal. Es inusual». «¿Inusual cómo?» Sara está alegando que Ricardo fue coaccionado para hacer provisiones para ella, pero la evidencia sugiere exactamente lo contrario. También está alegando que fuiste tú quien estaba coaccionando, lo cual contradice todo lo que Ricardo me dijo sobre sus motivaciones para los cambios. La voz de Martín tenía un cansancio que sugería que había lidiado con disputas familiares similares antes, pero nada tan complicado como esto. «Elena, hay algo más que debes saber. La abogada de Sara contactó a nuestra oficina ayer con una oferta de acuerdo. Está dispuesta a retirar el desafío legal a cambio de la transferencia inmediata de la escritura de la Casa del Pantano y un pago en efectivo adicional de 50.000 euros. Una oferta de acuerdo. Estaba utilizando el sistema legal para extorsionar dinero adicional del patrimonio de Ricardo, amenazando con un litigio costoso a menos que yo aceptara pagarle para que se fuera en silencio. Me está chantajeando, dije. Legalmente se llama una negociación de acuerdo, respondió Martín con cautela. Pero sí, el efecto es similar. La amenaza de procedimientos legales prolongados, la sugerencia de que luchar contra la demanda costaría más que resolverla, la implicación de que la publicidad podría ser perjudicial para tu reputación. Esa tarde, Marcos llegó a mi casa sin avisar, su rostro sombrío con la expresión de alguien que se había visto obligado a lidiar con complicaciones desagradables. «Mamá, tenemos que hablar de esta situación legal», dijo, sentándose en el sillón del salón que había ocupado para conversaciones difíciles similares durante los últimos meses. «Sí, tenemos que hacerlo». La abogada de Sara me contactó directamente. Querían que supiera sobre la oferta de acuerdo y querían asegurarse de que entendiera las implicaciones de luchar versus llegar a un acuerdo. Estudié el rostro de mi hijo, notando la cuidadosa neutralidad de su expresión, la forma en que estaba evitando el contacto visual directo, mientras entregaba información que debería haberlo indignado. «¿Y qué les dijiste?»,
Les dije que lo discutiría contigo y me pondría en contacto con ellos con la respuesta de nuestra familia. La respuesta de nuestra familia. Como si esta fuera una decisión colectiva en lugar de un ataque contra mí personalmente. Como si Marcos fuera un mediador neutral en lugar de alguien con obvios conflictos de interés. Marcos, dije con cuidado, la mujer que está amenazando con demandarme es la misma mujer con la que estás durmiendo. ¿No crees que eso crea algunas complicaciones en términos de a qué intereses estás representando? Su expresión serena flaqueó ligeramente. Mamá, esto no se trata de mi relación con Sara. Se trata de resolver un problema legal de manera eficiente y seguir adelante. Tu relación con Sara es el problema legal, Marcos. Ella está alegando que yo manipulé a tu padre para que tomara decisiones que la beneficiaban, pero ambos sabemos que la verdad es exactamente lo contrario. La verdad es que papá tomó algunas decisiones cuestionables durante un periodo muy difícil, dijo Marcos, su voz adoptando el tono paciente que usaba al explicar cosas a personas que consideraba incapaces de comprender la complejidad. Si esas decisiones fueron el resultado de la enfermedad, la medicación o la influencia de varias personas, no es realmente el punto. El punto es resolver esta situación sin un litigio costoso que perjudicará a todos los involucrados. Varias personas. Un lenguaje tan cuidadoso para evitar reconocer que la persona que realmente había influenciado las decisiones de Ricardo estaba sentada frente a mí, tratando de convencerme de que le pagara a su novia para que sus falsas acusaciones desaparecieran. No voy a llegar a un acuerdo, dije. Marcos se inclinó hacia adelante, su paciencia aparentemente agotada por mi falta de razonabilidad. Mamá, piensa en esto de forma práctica. Luchar contra la demanda costará decenas de miles de euros en honorarios legales, se prolongará durante meses o años y requerirá que justifiques cada interacción que tuviste con papá durante sus meses finales. Incluso si ganas, habrás gastado más dinero defendiéndote de lo que costaría simplemente llegar a un acuerdo y terminar con esto. Y si llego a un acuerdo, estoy admitiendo que manipulé a mi marido moribundo para obtener ganancias financieras. No estás admitiendo nada. Los acuerdos extrajudiciales establecen específicamente que el pago no constituye una admisión de culpabilidad. Simplemente estás eligiendo el camino que causa el menor daño a todos los involucrados. Todos los involucrados. La frase flotó en el aire entre nosotros. Y finalmente entendí el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Esto no se trataba solo de que Sara asegurara dinero adicional del patrimonio de Ricardo. Se trataba de que Marcos se posicionara como el mediador razonable, mientras se aseguraba de que su novia recibiera lo que quería, sin tener que justificar sus afirmaciones en la corte. Marcos, dije, mi voz firme, a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Tu padre no me dejó mucho después de proveer para Sara. Mi herencia de 40 años de matrimonio es esencialmente el valor neto de esta casa, que estoy vendiendo para comprar un lugar más pequeño. Si le pago a Sara 50.000 euros para que retire sus falsas acusaciones, no me quedará nada para emergencias, nada ahorrado para costes de atención médica, nada para vivir si la pensión de viudedad no es suficiente. Mamá, estás siendo dramática. Tienes recursos, tienes opciones, y si alguna vez necesitas ayuda, sabes que yo... No. La palabra salió más aguda de lo que pretendía, cortando su ensayada tranquilidad. No lo sé, Marcos. Lo que sé es que me has estado mintiendo durante meses, durmiendo con la cuidadora de mi marido mientras yo pagaba su sueldo, ayudándola a obtener beneficios financieros de mi matrimonio, mientras fingías apoyarme a través de mi duelo. Su expresión serena finalmente se quebró, revelando algo que parecía ira genuina. Yo no planeé que nada de esto sucediera. Sara y yo, se desarrolló de forma natural. Ambos estábamos cuidando a papá, ambos lidiando con su enfermedad, y conectamos por la experiencia compartida. Conectasteis mientras él moría en la habitación de al lado, Marcos. Mientras yo trabajaba turnos extra para pagar su cuidado. Mientras yo confiaba en vosotros dos para ayudarme a superar el peor periodo de mi vida. No estábamos haciendo daño a nadie. Nuestra relación no afectó el cuidado de papá ni tu situación. Nuestra relación afecta mi situación ahora mismo. Ella está amenazando con destruir mi reputación y agotar mis recursos a menos que le pague dinero adicional. Y tú me estás aconsejando que cumpla en lugar de defender a tu madre contra falsas acusaciones.
Marcos se levantó. Su compostura finalmente desapareció por completo. Bien, ¿quieres que elija bando? ¿Quieres que le diga a mi novia que mi madre importa más que ella? ¿Que proteger tu orgullo es más importante que resolver esta situación de manera razonable? Quiero que digas la verdad, Marcos. Quiero que reconozcas que las afirmaciones de Sara son falsas, que yo nunca manipulé a tu padre, que sus decisiones sobre ella se tomaron sin ninguna aportación mía, porque yo ni siquiera sabía de su relación hasta después de que él muriera. ¿Y luego qué? Luchamos contra esto en la corte durante 2 años mientras los abogados se hacen ricos y nuestra familia se destruye por dinero que no le importará a ninguno de nosotros cuando estemos muertos. Esto no se trata de dinero, Marcos. Se trata de la verdad. Se trata de si voy a permitir que me tachen de mujer que se aprovechó de su marido enfermo, porque es conveniente para tu novia enmarcar la situación de esa manera. Mamá, lo estás haciendo más difícil de lo necesario. Sara no quiere hacerte daño, solo quiere lo que papá le prometió, más lo suficiente para compensar el estrés y el gasto de tener que luchar por ello legalmente. Lo que papá le prometió, como si las promesas hechas a una cuidadora durante una aventura tuvieran el mismo peso que 40 años de votos matrimoniales, como si los compromisos secretos hechos mientras yo estaba excluida de las decisiones financieras merecieran igual consideración con mis necesidades como su viuda. Sal, dije en voz baja. Mamá, sal de mi casa, Marcos, y no vuelvas hasta que estés listo para decirme la verdad sobre lo que sucedió durante los meses finales de tu padre, en lugar de intentar gestionar mi respuesta a ser traicionada por todos en quienes confiaba. Después de que se fue, me senté en mi salón y sentí que algo se asentaba en su lugar que no había sentido en décadas. No ira. La ira era caliente, reactiva y eventualmente agotadora. Esto era algo más frío y duradero, algo que se sentía como el equivalente emocional del acero. Llamé a Martín Vega y le dije que programara una reunión con la abogada de Sara. ¿Planeas llegar a un acuerdo?, preguntó. Planeo hacerles una oferta que recordarán durante mucho tiempo, dije. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ricardo, dormí profundamente y sin sueños. El descanso pacífico de alguien que finalmente había dejado de intentar preservar relaciones que en realidad nunca habían existido. Mañana comenzaría el proceso de defenderme contra personas que habían confundido mi cumplimiento anterior con debilidad permanente. Estaban a punto de descubrir que la mujer que había soportado en silencio su traición y engaño había sido reemplazada por alguien que había recordado cómo luchar por sí misma, alguien que entendía que la dignidad no podía resolverse con un acuerdo extrajudicial, que valía la pena defender la verdad independientemente del coste, y que algunas batallas valía la pena tener incluso cuando ganar significaba perder todo lo demás. La Elena que habían conocido se había ido. En su lugar estaba una mujer que finalmente había recordado que el respeto no era algo que se pudiera ganar a través de la sumisión, sino algo que se reclamaba al negarse a aceptar menos de lo que merecía. La reunión con la abogada de Sara tuvo lugar en la sala de conferencias de Martín Vega, en una gris mañana de octubre, que se sintió apropiadamente sombría para lo que yo pretendía que fuera un funeral, no el mío, sino el entierro de cualquier ilusión restante sobre las personas en las que creí poder confiar. Sara llegó vestida de negro, como si todavía estuviera de luto, acompañada por una abogada de ojos agudos que probablemente le había aconsejado que parecer vulnerable y afligida funcionaría mejor que proyectar confianza. Evitó el contacto visual mientras nos instalábamos alrededor de la mesa pulida, sus manos dobladas en su regazo como una penitente en lugar de alguien que hacía acusaciones. Su abogada, David Crawford, mantengo el nombre original ya que es una figura legal externa que no requiere adaptación de nombre, abrió una carpeta gruesa y comenzó con la simpatía ensayada de alguien acostumbrado a manejar delicadas disputas familiares. Agradecemos la disposición de todos para discutir una resolución en lugar de buscar un litigio prolongado. Estas situaciones siempre son difíciles, especialmente cuando el duelo y el estrés financiero agravan las tensiones familiares. Un lenguaje tan cuidadoso, diseñado para hacer que el chantaje de Sara sonara como una circunstancia desafortunada, en lugar de una crueldad calculada. La posición de mi cliente es sencilla, continuó Crawford.
La capacidad mental del señor Morrison se vio significativamente comprometida durante sus meses finales, y sus decisiones financieras durante ese periodo no reflejan sus verdaderas intenciones o su patrón de gestión de dinero responsable de toda la vida. Observé el rostro de Sara mientras su abogada esencialmente argumentaba que el hombre que la había amado lo suficiente como para reestructurar su testamento había sido incompetente para tomar esa decisión. No se inmutó al escuchar a Ricardo descrito como mentalmente deficiente, no protestó por la caracterización que reducía su relación a la explotación de una persona vulnerable. Además, dijo Crawford, tenemos razones para creer que se ejerció influencia indebida por partes que tenían tanto la oportunidad como la motivación para manipular las decisiones del señor Morrison durante su período de capacidad disminuida. Partes, plural, como si hubiera habido varias personas trabajando juntas para engañar a un hombre moribundo, en lugar de una mujer que había sido completamente excluida de las decisiones tomadas sin su conocimiento. Martín Vega me miró, esperando mi respuesta a las acusaciones que había pasado semanas preparando para abordar. Pero en lugar de defenderme de los cargos que todos sabíamos que eran falsos, hice algo que la abogada de Sara no esperaba. Sonreí. Señora Crawford, dije, antes de discutir los términos del acuerdo, me gustaría compartir alguna información que podría ayudar a aclarar la situación. Abrí mi propia carpeta y saqué fotocopias de documentos que había pasado la última semana, organizando con la precisión metódica que Ricardo me había enseñado durante 40 años de verlo prepararse para reuniones importantes. Estos son extractos de la tarjeta de crédito de la cuenta que Ricardo usaba para gastos personales, dije, deslizando copias sobre la mesa. Como puede ver, a partir de febrero de este año, estuvo haciendo retiros de efectivo semanales de 500 euros, siempre los jueves, siempre del mismo cajero automático cerca del hospital donde Sara trabajaba. Crawford echó un vistazo a los extractos, su expresión confiada comenzando a mostrar signos de tensión. Estas son copias de compras de joyas que Ricardo hizo durante el mismo periodo, continué, produciendo papeles adicionales. Una pulsera de tenis con diamantes en marzo, pendientes de perlas en abril, un colgante de zafiro en mayo, todo comprado en la misma joyería, todo cargado a su tarjeta de crédito personal, todo comprado en días en los que yo estaba trabajando y Sara estaba proporcionando su cuidado. Sara se había puesto muy pálida, sus manos ya no dobladas con calma, sino retorcidas juntas en su regazo. Este es el registro de llamadas de Ricardo, dije, añadiendo otro conjunto de documentos a la creciente pila. 247 llamadas al número personal de Sara entre enero y junio, muchas de más de una hora, colocadas con frecuencia a altas horas de la noche, cuando yo estaba durmiendo en la habitación de invitados para evitar perturbar su descanso. Hice una pausa para dejar que las implicaciones se asimilaran antes de continuar con la evidencia que había pasado semanas recolectando, el rastro de papel que contaba la historia de una relación que había sido cualquier cosa menos profesional. Estos son registros bancarios que muestran que Ricardo abrió una cuenta separada en marzo, financiada con transferencias de nuestros ahorros conjuntos. La cuenta se utilizó exclusivamente para retiros de efectivo que corresponden exactamente con las fechas en que Sara informó a la agencia de paliativos que necesitaba comprar suministros médicos para el cuidado de Ricardo. Crawford ya no parecía confiado. Sara miraba fijamente sus manos, posiblemente entendiendo por primera vez que sus meses de cuidadoso engaño habían dejado rastros que podían documentarse y verificarse. Finalmente, dije, produciendo el último conjunto de documentos. Estos son los borradores originales del testamento revisado de Ricardo, con notas escritas a mano en sus márgenes. Como puede ver, los cambios no se realizaron durante un periodo de capacidad disminuida. Fueron planeados y revisados durante varios meses, con instrucciones detalladas sobre cómo estructurar regalos para Sara de maneras que minimizaran las consecuencias fiscales y maximizaran su beneficio financiero. Cerré mi carpeta y miré directamente a Sara por primera vez desde que comenzó la reunión. Su cliente no fue víctima de un hombre moribundo confundido, señora Crawford. Fue la beneficiaria de un plan deliberado y calculado para redirigir los bienes gananciales a alguien con quien Ricardo había estado teniendo una aventura, mientras su esposa no estaba al tanto de su relación.
El silencio que siguió fue profundo. La abogada de Sara revisó los documentos que yo había proporcionado, su expresión cambiando de confianza a preocupación, a algo que se acercaba al pánico al darse cuenta de que su cliente había construido su caso sobre afirmaciones que podían ser desmentidas de forma definitiva. Señora Morrison, dijo Crawford finalmente, esta información, parte de esto es bastante personal. ¿Está usted preparada para el tipo de escrutinio que un litigio traería a su matrimonio? ¿Los meses finales de su marido? ¿Los asuntos privados de su familia? Fue un último intento de intimidación, la sugerencia de que defenderme requeriría exponer detalles demasiado dolorosos o vergonzosos para discutirlos públicamente. Pero yo había pasado meses aprendiendo a distinguir entre la vergüenza que me pertenecía a mí y la vergüenza que pertenecía a otras personas. Señora Crawford, dije, mi marido murió amando a otra persona. Mi hijo eligió facilitar esa relación en lugar de proteger mis intereses. Su cliente aceptó dinero y propiedad de mi matrimonio mientras me permitía creer que simplemente estaba proporcionando atención profesional. Si esto va a los tribunales, el escrutinio no estará sobre mí. Me levanté, recogiendo mis documentos con la misma precisión cuidadosa que había usado para organizarlos. No voy a llegar a un acuerdo. Si Sara quiere seguir adelante con sus reclamaciones, puede hacerlo, pero debe entender que tengo documentación de cada mentira que dijo, cada límite que cruzó y cada euro que extrajo de mi matrimonio mientras yo pagaba su sueldo. Señora Morrison, dijo Crawford rápidamente, seguramente podemos llegar a algún entendimiento que sirva a los intereses de todos. Los intereses de todos fueron servidos cuando el testamento de Ricardo se ejecutó exactamente como él pretendía, respondí. Sara recibió lo que él quería que tuviera. Si cree que merece más, puede presentar ese caso en la corte, donde la evidencia que he recolectado será parte del registro público. Me giré hacia Sara, quien todavía no había hablado durante toda la reunión. Sé que probablemente te preguntas cómo encontré toda esta información, dije. La verdad es que Ricardo guardaba registros meticulosos de todo. Cada compra, cada transferencia, cada decisión fue documentada con la misma atención al detalle que aportaba a su trabajo profesional. No me estaba ocultando la aventura porque se avergonzara de ella. La estaba ocultando porque sabía que me haría daño, y prefirió dejar que descubriera la verdad después de que él muriera en lugar de tener esa conversación mientras estaba vivo. Sara finalmente levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas que podrían haber sido genuinas. Elena, nunca quise que sucediera de esta manera. Lo sé, dije, y me di cuenta de que realmente lo decía en serio. Pero las intenciones no importan tanto como las elecciones, Sara. Y tú elegiste tomar lo que no se te ofreció mientras me permitías pagar por el privilegio de ser engañada. Salí de la sala de conferencias sabiendo que Sara retiraría su desafío legal en el plazo de una semana. Crawford le aconsejaría que perseguir reclamaciones contradichas por evidencia documentada resultaría en sanciones, honorarios legales que excederían cualquier posible acuerdo, y una humillación pública que la seguiría durante años. Marcos llamó esa noche, su voz con una cualidad derrotada que nunca había escuchado antes. «Mamá, Sara está retirando la demanda». «Lo sé. Su abogada dijo que tienes pruebas que demuestran que las cosas sucedieron de manera diferente a como ella afirmó». «Tengo pruebas que demuestran exactamente lo que sucedió, Marcos. Ni más, ni menos». Una larga pausa. ¿Vas a usar algo de esa información en mi contra? La pregunta reveló más sobre su carácter que cualquier respuesta que yo pudiera dar. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus elecciones, le preocupaba principalmente protegerse a sí mismo, en lugar de reconocer el daño que había causado. No voy a usar nada en tu contra, Marcos. Me voy a mudar a mi nuevo hogar, a vivir mi propia vida, y te dejaré construir la relación que quieras con Sara. Pero tampoco voy a fingir que lo que pasó fue aceptable o que nuestra relación puede continuar como si nunca hubiera ocurrido. ¿Qué significa eso? Significa que eres bienvenido a visitarme si quieres tener una conversación honesta sobre lo que hiciste y por qué lo hiciste. Pero no estoy interesada en mantener la pretensión de que somos una familia unida cuando has demostrado que mi bienestar es menos importante para ti que tu conveniencia. Mamá, sé que cometí errores. Sé que el momento fue terrible, la situación complicada,
pero nunca quise hacerte daño. Ahí estaba esa palabra de nuevo, quise, como si las intenciones de alguna manera neutralizaran las consecuencias, como si el daño causado por acciones desconsideradas fuera menos real que el daño causado por la crueldad deliberada. Adiós, Marcos, dije, y colgué antes de que pudiera ofrecer explicaciones adicionales que no cambiarían nada. 3 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, bebiendo café matutino mientras veía a los pájaros visitar los comederos que había colgado fuera de la ventana de mi cocina. El espacio era pequeño, pero perfectamente adecuado para alguien que finalmente había aprendido a distinguir entre lo que necesitaba y lo que otras personas esperaban que quisiera. El proceso de mudanza había sido sorprendentemente liberador. Cada posesión que había elegido conservar servía para un propósito específico o brindaba un placer genuino. Cada artículo que había desechado había cargado con el peso que pertenecía a la visión de otra persona de mi vida, en lugar de mis propias preferencias. Mis vecinos eran personas que también habían elegido estar allí, en lugar de personas que habían terminado allí por defecto. La mujer de al lado era una maestra jubilada que pasaba las mañanas leyendo en su balcón antes de ser voluntaria en el centro de alfabetización. La pareja de enfrente se había mudado allí después de que sus hijos se graduaron, ansiosos por viajar sin preocuparse por el mantenimiento de la casa. Todo el mundo era amable sin ser intrusivo, presente sin ser exigente. Había empezado a tomar clases de fotografía en el centro cívico, algo que había mencionado en esas cartas lejanas a Ricardo, pero que nunca había seguido porque siempre parecía haber demandas más prácticas de mi tiempo y energía. Mi instructor fue alentador acerca de mi trabajo, sugiriendo que tenía un ojo para la composición que podría desarrollarse con la práctica y el estudio. También estaba investigando la historia de inmigración de mi abuela, utilizando recursos que nunca había tenido tiempo de explorar cuando mis días estaban estructurados en torno a los horarios y necesidades de otras personas. La Sociedad Histórica Local había agradecido mi ayuda voluntaria con su proyecto de genealogía, conectándome con otras personas que entendían que las historias familiares importaban incluso cuando las propias familias se habían dispersado o cambiado. Algunas noches, extrañaba la ilusión de compañerismo que el matrimonio había brindado, la sensación de propósito compartido que venía de construir algo con otra persona. Pero no extrañaba la erosión gradual del yo que había acompañado el intentar ser la mujer que Ricardo quería en lugar de la mujer que yo realmente era. Marcos había llamado 2 veces desde nuestra conversación final, dejando mensajes que no había devuelto, no por crueldad, sino por el reconocimiento de que algunas relaciones no podían repararse sin que una persona aceptara la responsabilidad que no estaba preparada para asumir. Quería un perdón que restaurara la dinámica anterior en lugar de un reconocimiento que transformara la relación en algo honesto. La casa del pantano, que ahora era propiedad de Sara, había sido puesta a la venta según un conocido mutuo que había visto el anuncio. Aparentemente, mantener una propiedad diseñada para parejas requería más esfuerzo del que Sara había anticipado. Ella y Marcos estaban viviendo juntos en un piso al otro lado de la ciudad, construyendo una vida financiada en parte por la generosidad de mi marido y en parte por sus propios esfuerzos para crear algo sostenible. Les deseé lo mejor, aunque dudaba que su cimiento fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al tipo de prueba que las relaciones a largo plazo eventualmente requerían. Las personas que comienzan relaciones a través de la traición a menudo descubren que la confianza es más fácil de perder que de reconstruir, que los patrones de engaño tienen formas de repetirse cuando surgen nuevas tensiones, pero su futuro no era mi responsabilidad predecir o prevenir. Había pasado suficientes años tratando de gestionar las elecciones de otras personas y sus consecuencias. La mujer de esas cartas de hace 45 años había entendido algo que yo había olvidado. La seguridad no provenía de depender de las buenas intenciones de otras personas, sino de mantener la capacidad de tomar decisiones independientes cuando esas intenciones resultaban insuficientes. Había ahorrado dinero no porque desconfiara del amor, sino porque entendía que el amor sin respeto era un cimiento inadecuado para una vida. Ahora, sentada en mi propio espacio, rodeada de posesiones que había elegido y actividades que ocupaban mis intereses, me sentí conectada con esa mujer más joven de maneras que trascendían el tiempo.
Ella me había dado exactamente lo que necesitaba cuando todo lo demás se desmoronó. Los recursos para recordar quién era antes de convertirme en quien todos los demás necesitaban que fuera. A veces el silencio es la verdad más ruidosa. A veces la respuesta más poderosa a la traición no es la confrontación, sino la transformación. A veces la mejor venganza es vivir lo suficientemente bien como para recordar por qué tu vida importa, independientemente de si alguien más reconoce su valor. Tenía 68 años y por primera vez en décadas estaba exactamente donde debía estar,